Y me dice, ¿vos sos la que te vas a casar? ¿Vos sos la dentista? Me dice. Y yo le dije, sí. Ah, no, yo no te caso ni loco, dijo. Tienes que prepararte por lo menos, dijo, 6 meses. Y yo le dije, no, pero nosotros ya tenemos todo, hablamos, no me interesa, dijo. Hagan lo que quieran, de la fiesta, hagan la fiesta, todo, pero yo casar, no le voy a casar así, porque después pasa un tiempo y se separa, que uno para acá, otro para allá, y no, el matrimonio no es un juguete, dijo. Y nos retó a mi marido y a mí, nos reprendió, y no más o menos que nos echó de ahí. Y así que, bueno, salimos con mi marido, yo ya estaba embarazada de mi hija más grande, que es Mariana, y nos casamos por civil nomás. Pero yo quería casarme por la iglesia, yo quería casarme por la iglesia. Mi hermana no se quería casar ni por el civil ni por la iglesia, porque ella estaba con este muchacho solo, no sé, yo creo que sí le quería, ¿viste? Pero era muy caprichosa mi hermana María Esther, era muy liberal. Mi papá le decía blanco y le hacía negro, y mi hermana María Rosa sí era más obediente, era más humilde. Y bueno, así que nos casamos por civil, un viernes, mi papá contentísimo, feliz, vino conmigo con nosotros. El sábado hicimos la fiesta en la casa de mi suegra, que tenía una casa con patio, todos entre los familiares nomás. Y hicimos ahí, vinieron ese día, se hizo una procesión, una caminata de Campoviera a Oberá, que era más o menos 10 kilómetros, 12 kilómetros, se camina todos los años, hacen esa hora, cambiaron esa Alvear a Oberá. Y bueno, así que nosotros terminamos el casamiento y mi marido, y a él le daba igual si se casaba por la iglesia o no, pero a mí sí, yo me quería casar por la iglesia, pero yo no conocía nada de los sacramentos, ni creía en la Eucaristía, que estaba Jesús, nada, era una burra total, una ignorante. Así que bueno, un día venía caminando por el centro se dice bien el centro de la ciudad, y veo un sacerdote parado frente a la iglesia, que es el obispo, que fue el primer obispo de esta diócesis acá de nuestra ciudad, verá que murió en un accidente hace un tiempo atrás, él y otro sacerdote. Y bueno, estaba parado en la entrada de la, en fuera parroquia, nomás hoy es catedral, y estaba parado, le digo, usted es padre, le digo, yo más bruta, burra, usted es un padre, le dije, yo conocí al pastor nomás, y me dice, sí, mi hija, yo soy un sacerdote, soy padre. Y me dice, ay, yo le dije, yo me quiero casar, y el cura de allá de Campo Viera no me quiso casar, le dije, yo ya tenía, estaba embarazada grande. Ah, bueno, mi hija, vení, me agarró, puso la mano al hombro, me dijo, vení, yo te voy a llevar a un lugar y ahí te van a preparar para la catequesis, te podés casar, tomar la primera, bautizarte, bueno, vamos a recibir el bautismo de tu iglesia y te vamos a preparar para mi primera comunión, la confirmación y bueno, el padre Víctor Arenhardt, un hombre maravilloso de Dios que falleció en ese accidente hace un tiempo atrás, me llevó hasta donde está la secretaria y le dijo, Marcelita, anotale a esta señorita o señora, no sé, y notale para prepararse para la primera comunión, la confirmación, y bueno, así que hice. Todos los jueves le invité a mis hermanas, que tampoco tenían nada, eran todos, estábamos en esa iglesia adventista, como le conté, y bueno, empezaron conmigo a hacer jueves, todos jueves, de 8 a 9. Y yo me estaba entusiasmadísima. Yo lo que quería probar ese pancito redondito, yo decía, re bruta, ¿viste? El pancito redondito. Y que mi papá siempre decía que ahí estaba Jesús. Yo decía, no, ese es un símbolo nomás. Y bueno, mi hermana abandonaron, ella no se quería casar, mi hermana María Esther no se quería casar por la iglesia, ni le interesaba, ella siempre fue rebelde. Y mi hermana María Rosa se tuvo que cambiar de esa ciudad, se fue a vivir a Posada con los abogados. Así que como ella estaba sola, mi hermana que se fue a vivir con su novio y yo que me había casado,
y entonces ella se había quedado sola en ese departamentito y era muy caro para ella pagar. Y entonces ella se fue a vivir con los abogados y a estudiar enfermería. Y bueno, así que dejó. Y mi hermana María Esther, como le conté, como a ella no le interesaba nada, ella siempre que estaba, ella fue la que más quedó afectada en esta religión adventista, tal así que hasta el día de hoy ella no hizo nada, ella vive así como pagana. Y tengo fe que ella va a encontrar a Dios. Siempre rezo y pido oración, que ustedes oren por ella, se llama María Esther. Y bueno, la cuestión es que bueno, con el tiempo, eh, y terminé mis 6 meses, ese tiempo eran 6 meses, la, se preparaba para la primera comunión, la confirmación de adulto, así que bien preparado. Y bueno, el sacerdote me dice, bueno, ahora llamarle a tu poco nada, dijo algo así, ¿viste? Le llamó y le dio una charla de matrimonio, que nos íbamos a casar, y le dijo, me dijo a mí que si yo estaba segura, que me quería casar con, con mi, con mi esposo, que mi esposo era, que sí, yo me quería casar con la iglesia. Así que bueno, me dio la primera comunión, la confirmación, aprendí de la Eucaristía, pero era como que aprendí, pero así medio por arriba nomás. Y no me quedó mucho en la cabeza, tenía muy contaminada mi cabeza y ni que hablar mi corazón. Así que bueno, hice todo. Dice, bueno, la otra semana les caso a ustedes. Solo nosotros los dos nos casó. Así que yo me fui con los padrinos y mi padre y nos casó por la iglesia. Era a las 7:30 de la tarde. Nos bendijo. Bueno, me fui de ahí, nunca más volví a la iglesia. Yo no tenía ningún interés en venir a misa, porque no tenía idea lo que era la misa. Para mí la misa era, y por más que mi papá nos habló, y bueno, pero nosotros también íbamos así en la chacra donde vivíamos cada tercer domingo, a veces ni había. O sea, era como que la misa no había una enseñanza que ahí realmente estaba pues la sangre de Jesús. Así que pasó el tiempo, yo empecé a quedar, tuve a mi hija, bauticé a mi hija, todo era un protocolo nomás que hacía. Y bueno, empecé a tener otro tipo de amiga, empecé a hacer mucha gimnasia, eh, me iba a gimnasia, hacía 2 horas de gimnasia, así, totalmente frívola. Y era muy vanidosa, me volví muy vanidosa, hacía gimnasia con otras amigas, otras chicas que no eran malas, pero eran así, hablábamos solo de tener un buen cuerpo, un buen pelo, estar con buena ropa, buenos zapatos y aparentar. Y bueno, la familia de mi marido, como yo le contaba, era una familia difícil. Una familia, esa sí que era una familia difícil. Mi suegra que venía de una mamá que murió cuando ella nació, papá que le abandonó con una tía que, que creció que le pegaba mucho a ella, ¿viste? Entonces ella creció con mucho rencor, mucha rabia, mucha bronca. Mi marido me contaba a mí que ella le pegaba muchísimo a ellos, con palo, con garrote, con zapato, con lo que encontraba le pegaba a ellos. Y siempre le decía a ellos, yo voy a morirme y ustedes van a tener las culpas porque me cae pelo. Y ella era muy así, una mujer muy engreída, muy así de mal genio. Y mi suegro era un hombre, era policía, era muy mujeriego. El lugar donde él iba, él tenía una doñita, como dicen, un amante, y le engañaba mucho a mi suegra. Mi suegra dice que no sabía, según ella, pero se peleaba, según mi marido, se peleaban muchísimo, él tenía mucho celo de ella tenía mucho celo de él, tal así que él ponía el revólver en la cabeza de ella ante los chicos, sufrió muchísimo. Entonces, cuando nosotros empezamos a convivir, mismo él era un hombre callado, no hablaba, todos los sábados quería estar con su mamá, porque ella le manejaba a los hijos, pero a mi marido el que más ella le manejaba. Todos los sábados tenía que sí o sí estar en la casa de ella. Si no, maldecía, decía que se iba a morir, era por nuestra culpa. Bueno, entonces yo me iba.
con mi esposo en la moto, íbamos todos los sábados a nuestra casa, íbamos a la casa con mi hija, que ya estaba grandecita, la casa de ella. Y ella estaba ahí, era aguantarle su berrinche, pero yo siempre le trataba bien a ella con amor, porque mi papá nos había enseñado que hay que tratar con amor a las personas que son así, porque son heridos. Así que yo le trataba bien a ella, la invitaba, ya salíamos acá, vamos allá. Ese tiempo yo era, como era muy así frívola, me gustaban mucho los cursos, las estudiantinas que hacen esas fiestas. No íbamos con, le invitaba, pero de la iglesia ni que hablar, ni me interesaba. No fui más, nunca más fui. Y mi marido mucho menos. Y bueno, mi marido me había dicho a mí que incluso cuando yo era adventista, yo le había dicho una vez que por qué no íbamos a esa iglesia adventista, que ahí, él no, ni loco, dijo, yo no quiero saber nada de esa iglesia. Y bueno, entonces yo tampoco, ¿viste? Así que vivíamos. Y bueno, y después pasó el tiempo, bueno, que aparece una hermana de mi esposo, que era única hija, única hermana que él tenía, se había casado y vive en una ciudad bastante lejos, vino a visitar a mi suegra. No sé, me empezó a hacerme la vida imposible esta mujer con mi esposo. Le decía, ay, tu mujer, una cualquiera, ¿vale? Anda por los gimnasios y así, ¿viste? Y empezó a meter cosas de mi marido, ¿viste? Y decía, era muy celosa del marido, de ella, que era un gendarme. Así que bueno, empezamos a tener discusiones con mi esposo, peleamos todo el tiempo, discutíamos. Lo que nunca pasó, yo decía, cuando hace malas cosas, cuando uno es desobediente, porque yo fui desobediente a lo que mi papá y mi mamá me enseñaron, porque mi papá tenía otra forma de vivir su matrimonio, su relación, pero como nosotros hicimos todo lo que es contrario, así que peleamos, discutíamos, ya por último con mi esposo ni nos hablamos. Y bueno, después yo estaba muy deprimida, nos cambiamos, sacamos la casa que yo vivo acá, y antes de eso me quedé embarazada de mi hija Camila, que es la del medio. Estaba muy enferma, muy enferma de, de asma. Tenía un problema grave de asma. No podía respirar prácticamente. Me empecé a enfermar mal. Eh, bueno, y aparece mi suegro, ya tenía otra mujer ya, otra señora. Esa señora era muy buena, muy amable. Vino un día, me dijo, ¿no querés ir a la Virgencita de Lourdes, allá en tal parte? Están haciendo un santuario, eso dice que es un lugar muy lindo, muy milagroso. Y yo siempre buscaba los milagros. Yo no buscaba al Señor de los milagros, ni tenía idea. Bueno, así que me fui con esta señora, estaba embarazada de mi hija Camila, que era del medio, de unos 4 meses por ahí. Y llegué en ese santuario, a mí, como la iglesia adventista me enseñaron que a la Virgen no hay que rezarle, no hay que pedir nada, ni mirarle, ni nada, y mucho menos la estatua. Aunque yo me había casado con la iglesia católica, yo, como me había casado todo así, con la cabeza totalmente, yo digo, mezclada, confundida, llegué en ese lugar y ve que yo le conté que yo siempre tenía algo especial con la Virgen, desde chica. Y bueno, al rato, ella, esta señora, se arrodilla, que era señora de mi suegro, se llamaba Lelia, se arrodilla a rezar y yo le miré a ella, le dije, qué tonta, entre mí se va a rezar delante de una estatua, le dije, qué boba, que yo ni loca, le digo, ¿sabes qué? Voy a ofender a Dios, voy a ofender a Dios haciendo eso. Pero algo me tumbó de rodillas, pero de rodillas, ese tiempo no había banco, ahora hay todo banco en ese lugar para arrodillarse. Me caí de rodillas, profe, si ese ruido mismo, y me cerré los ojos y le veía a la Virgen personificada, le veía, le abría los ojos, la veía, cerraba los ojos, la veía. Entonces yo en ese momento como que me dio mucha gana de llorar. Le dije, Padre Dios, perdóname, pero si realmente ella le mostré así por ella, me cura de esta enfermedad y yo puedo tener mi bebé, yo te prometo que yo voy a rezar esas pelotitas que rezan, que yo ni sabía que era, mi papá siempre nos decía, era rosario, pero yo no sé por qué, como que estaba demasiado envenenada, confundida, esas pelotitas.
Hecho, y en ese momento me alivianó algo. Me fui a mi casa con esta señora. Nunca más, nunca más me apareció los ataques de asma. Me había curado completamente la madrecita, la Virgen de Lourdes. Que yo, por supuesto, me fui a la casa y no quise contar a nadie. ¿Cómo yo iba a contar que en el lugar de la Virgen y mi marido, a él, como él, yo le conté que él le daba todo igual? Bueno, al, al poco tiempo aparece mi cuñado que le conté que era catequista, un hombre muy de la iglesia católica. Aparece de vacación de un lugar lejísimo que le daba clase, un lugar muy lejos que se llama Chubut. Viene a pasear para Navidad, para pasar todas las vacaciones de diciembre, enero y febrero se iba. Y me dice, mira cuñada, dijo, lo que te traje está bendecido por Juan Pablo II. El rosario y cómo rezar la Virgen del Rosario. Y yo me quedé sorprendida, le digo, la Virgen no se olvidó que yo le había prometido que yo iba a rezar, pero si mi cuñado me traía, yo creo que no iba a rezar. Y la Virgen se ocupó que sí, que yo tenía que rezar. Y con los evangelios, todo, y con toda la oración. Así que empecé una pelotita, no rezaba a duras penas. Y bueno, ya me cansaba y era que me convencía mucho. Y mi esposo me había dicho a mí, cuando yo empecé a rezar el rosario, me había dicho a mí que yo no mire novela, no mire novela porque las mujeres que miran novelas quedan tontas, empiezan a creer las tonterías que hay ahí. Así que había una novela que se llamaba Rosa de Lejos, no sé si alguna vez escuchó a Runa hablar. Bueno, mi marido a las 2 de la tarde empezaba esa novela y él se iba a las 2:15, siempre se iba a su trabajo. Así que a las 2 se fue. ¿Y yo qué hice? Prendí y empecé a mirar la novela. Y yo vi que le arrancó el auto y se fue. Y bueno, pero al rato yo vi que alguien venía, pisaba fuerte, fuerte, fuerte pisaba. Y venía esa persona y yo rápido vi, y yo dije, y él volvió. No era que le tenía miedo, pero como él me había dicho que no mire esas novelas, entonces yo apagué rápido. Apagué la tele y me acosté de lado mirando para la pared como que estaba durmiendo, fingiendo. Y esa persona abre la puerta y entra hasta donde yo estoy. Estoy acostada, tapada hasta la cabeza. Y yo pensé que era él que entró, mi esposo. Pero pisaba muy fuerte. Y escuché esa voz fuerte me dijo, ¿sabes quién soy yo? Y yo ya estaba toda así como que alguien me ató todos los pies, las manos. Fue algo horrible. Me cruzó así los pies y me empezó a faltar el aire. Y me dijo, yo soy Satanás. Y cuando dijo eso, yo me acordé de la oración que mi papá nos había enseñado. Jesús, José y María, con fuerza, Jesús, José y María. Volé así para sentada en la cama y esa cosa desapareció. Agarré a mi hija que estaba durmiendo en la habitación de al lado, salí corriendo para afuera, la vecina que me cuidaba, porque sabía que yo tenía un poquito de complicaciones en el embarazo, vino, me dice, ¿qué te pasó, hija? Yo con el pelo todo parado, y yo le conté, le dije, ¿qué pasa aquí? No le quería contar, ella primero tenía vergüenza, después yo le conté, y ella me dijo, en esa casa vivió un brujo, una bruja, algo así. Bueno, pero yo en ese momento no lo relacioné con nada. Entonces, ay, yo tenía mucho miedo y me acordé de ese sacerdote que yo le conté que era el obispo, pues falleció, padre Víctor. Me fui a buscarle y le conté. Y él me dijo, bueno, hablando así, y me dice, ¿venís a misa? No, ¿por qué no venís? Y no sé, yo le dije, como una mala cristiana católica y era encima, tenía una confusión. Bueno, me dijo, venite los domingos, eran las 20, venite, invitar a tu esposo y venite. Así que bueno, le invité, él vinimos, y mi esposo vino esa vez nomás, pues creo que no vinimos más tampoco. Y bueno, y ahí él me dijo que rece, siga rezando rosario, ya empecé a rezar todo un misterio, después ya rezaba todo, después rezaba los 50 y así los laudes, todo, hasta que un día se va este sacerdote, se le trasladan a la ciudad, a la capital de Misión, y viene un sacerdote carismático. Yo ahí no tenía ni siquiera idea lo que es la renovación carismática. Y bueno,
aparece y ya era peluquera, ya vi en esta casa donde vivo, tenía una peluquería y encuentro en el, en el centro, en la vereda, saliendo de la iglesia, abuelita, le digo, abuela, ¿qué anda haciendo por acá? Me dice, vine a ver el padre sacerdote que tiene don de sanación, me dijo. Ay, ¿cómo es eso? Yo curiosa. ¿Y cómo es eso? Le dije. Y sí, dijo, él tiene el don de sanación. ¿Y cómo es? Cuénteme. No, no, me dijo ella, vos tenés que venir, vos tenés que venir a verle. Él atiende martes y viernes, de mañana y de tarde. Así que yo para el viernes yo estaba sacando turno ahí, pues yo quería saber cómo era eso. Yo tenía una curiosidad tremenda. Y le dije a la secretaria que yo quería atenderme con él, así que me anotó, era la segunda. Bueno, yo planeaba todo lo que le iba a decir ahí al padre. Y así, bueno, la cuestión que cuando él me llama, me hace pasar y me mira así, yo súper vanidosa, con un cabello largo, dos ropas, usar ropas carísimas y, y totalmente presumida, yo le digo, viste, y entro así en la puerta y se me cayó todo así ese momento la estantería, digo yo. Me dice, Dios te ama muchísimo, hija. Y yo me largué a llorar. Yo, ¿cómo que Dios me ama? Sí, Dios te ama, hija. Y me senté y le digo, ¿cómo usted sabe que Dios me ama? Sí, Dios te ama muchísimo. Ahí él me mostró, mira, esa cruz, ¿sabe quién es el que está en esa cruz? Yo no podía ver la cruz. No, yo no podía ver la cruz. Y cuando me mostró la cruz, yo no podía ver. Él me dijo, esa cruz, Él murió por vos, se llama Jesús. Y eso que mi papá, mi mamá muchas veces no había, tenían cruz en mi casa, pero todas esas cosas no, la iglesia adventista no había sacado, que yo le conté que nos hicieron tirar todo. Bueno, y él me habló del amor de Dios, me dijo, tiene que venir 3 veces acá, yo te voy a poner las manos, y Dios te va a dar un don. Vos tenés un don maravilloso, me dijo, pero lo vas a ir descubriendo a la medida del tiempo que el Espíritu Santo te va a ir regalando sus gracias, sus dones, sus carismas. Pero Dios tiene algo muy grande para vos, me dijo. Y yo quería saber cuál era eso muy grande que tenía para mí, así que bueno, vine las 3 veces, me puso las manos, me preguntó la tercera vez que sentí, yo lloraba, solo lloraba. Me dijo, bueno, ahora yo te invito el domingo, hay una misa carismática. Algunos dicen de sanación, pero todas son de sanación, me dijo ella. Pero esa se alaba, se canta, se baila. Y yo decía, ¿en la iglesia se baila, padre? Sí, me dice, ¿vos sabés la historia del rey Salomón? El rey Salomón o el rey David, que bailó. Ah, yo le dije, yo pensé que no se bailaba en la iglesia, porque sí, se baila. Bueno, así que yo el domingo era la primera que estaba ahí llena, llena la iglesia, y yo así vanidosa como era vestida, como yo le conté, así vine, me paré, y cuando el Padre empieza a alabar a Dios, yo lloraba, 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 y puso el Santísimo. Cuando expone el Santísimo, yo sentí que yo me había como elevado del piso, una cosa maravillosa, y me fui con una señora que era una señora que vivía cerca de mi barrio, fuimos una cosa maravillosa, maravillosa, que yo no quería salir de ahí. Y bueno, así que bueno, cada 2 veces al mes hacían esas misas. Pero venía solo en esas misas nomás. Me gustaban tanto, tanto. Y bueno, después el mismo sacerdote vine a hablar con él, empecé a contar, viste, cuando uno empieza a caminar ese camino, uno empieza a contar que ve esto, que ve aquello, que lo otro. Y yo sentía esto, yo sentía aquello, que yo, ay, quería rezar, que yo cantaba, yo guau, todo lo que era, pero seguía yendo mucho a gimnasia, nunca hice yoga, no sé, porque a mí nunca me gustó el yoga, ni esas cosas de Reiki, nada, esas cosas. Y bueno, entonces el padre, este sacerdote, me dice, ¿por qué no veis a un grupo de oración? Y yo le digo, padre, ¿qué es un grupo de oración? Lo mismo que hacen en la misa de sanación, pero hacen el grupo. Ah, bueno, pero nunca se me daba, nunca se me daba. Empezaba a pasar muchas pruebas con mi esposo, discutíamos mucho con él, todo le molestaba a él. Ah, ¿para qué vas a esas misas? Y traía a su mamá y me molestaba, me decían cosas. Y ahí viene la que fue a la iglesia y ahora se va a volver santulona y así, y se burlaban de mí y yo empecé a dar bronca porque ellos hacían eso. Entonces yo me iba a hablar con el padre me decía, rece por ellos, el maligno le usa a ellos para que usted se piche, no venga más y siga en el mundo que andaba.
Bueno, hasta que un día se dio, fui en un grupo de oración. Y ahí estaba una servidora maravillosa, que era prima hermana de este sacerdote. Me salió a recibir con un amor, con una alegría, me abrazó, bienvenida, y yo estaba feliz. Yo dije, acá yo encontré lugar, qué lindo. Y no faltaba ningún martes. Y bueno, esta servidora terminó su servicio y después empecé a cantar. A mí me costaba mucho cantar y alabar a Dios, pero yo empecé a cantar y el primer canto que el Señor me emocionó fue, si me falta el amor, nada soy. Soy como una campana hueca. Eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, así que después eligió otra servidora, que fuimos muy amigas con esta servidora también. Y llegó mi momento. Me dice esta servidora, vos sos una de las candidatas y el padre sacerdote aceptó, vos estás en la lista, que vos seas una de las candidatas servidoras. Y bueno, después se vota. Y yo leo ni loca, yo con el miedo, me entró un miedo terrible, cobarde, empecé a quedar y empecé a pensar en no venir mal al grupo, escaparme, pero no había forma de escapar. Esta servidora me decía, yo oro por vos y bueno, vos ya estás en la lista de los intercesores para que oren por vos. Llegaba Marte, yo venía, que parecía que venía a la rastra ya, pero venía. Y mi esposa había tenido un accidente, se había roto el fémur y le habían operado, le había quedado mal, le tuvieron que sacar de nuevo todo ese platino y pusieron una prótesis y se había roto. Era una prueba difícil, difícil, empezamos a pasar, le había cambiado su carácter, era otra persona, agresiva, peleadora, y yo ya no sabía más qué hacer con él, cada vez me atacaba más, y películas de pornografía, me enojé mucho. Entonces, bueno, yo no quería saber nada, ser servidora. Yo decía, ¿te imaginas con todas las pruebas que estoy pasando? Me dije, servidora de grupo, este demonio me va a matar o menos. Pero no era mi marido el demonio, sino que el demonio lo usaba él, ¿viste? Para hacer todas esas cosas. Y bueno, hacía cosas y cosas y cosas, no me dejaba juntarme más con nadie, no quería que yo tenga más amigas, así, hacía cosas y cosas. Bueno, empezamos a ir a una psicóloga y la psicóloga me dijo que por el problema que él tenía con todo lo que tuvo con la madre, con el padre, era manipulador y que eso no tiene cura. Ay, era otra noticia fea, horrible, ya todo era problema, ya tengo. Y yo no podía tener más hijos. Entonces yo me fui un día a hablar con este sacerdote. Él me preguntó por qué una de esas veces que había hablado, ¿por qué usted tiene solo dos hijas? Me dice, ¿por qué no tiene más hijos? Como su papá tuvieron muchos hijos. Yo le dije, no, no puedo tener más bebé, le digo, padre, mi hija, ¿cuántos años tiene su hija más chica? 10, le dije, 10 años, estaba por cumplir 10, creo. Me dice, bueno, me dio una novena del niño Jesús y me dijo, sí, vos haces con fe, le pedí con fe y le decí que te dé un varón. Y bueno, yo fui, hice como el padre me dijo la novena, le dije que me concediera la gracia de tener un hijo varón que le iba a consagrar para que fuera, sirviera a Dios. Y bueno, y así que al poco tiempo tengo un sueño con una mujer en una capilla que se llama Santa Clara, que es a 2 cuadras de mi casa. Ahí es donde yo empecé a servir primero a Dios con un coro de niños que cantaban y que hasta yo me sorprendo cómo cantaba. Ya al momento cantaba con los niños, recorrimos tantos lugares y soñé que estaba dentro de esa capilla y que eh, una mujer me llamaba 3 veces. Y la iglesia, yo miro la tercera vez, miro para atrás porque yo veía que insistente me llamaba esa voz de esa mujer tan dulce. Y estaba llena, llena la capilla. Entonces ella me dice, estás esperando un bebé. Yo pensé que era un sueño, ¿no? Pero era tan real, tan real. Y ese hijo va a cambiar tu vida y la vida de tu esposo. Y va la vida de ustedes va a cambiar. Ese hijo va a ser muy bendecido, dijo. Y va a ser varón. La cuestión es que al poco tiempo yo me hago los análisis, está embarazada. Así que bueno, venía bien todo, pero de repente a los 7 meses se me rompe la bolsa y nace mi hijo. Y es varón, varoncito. Yo ya me había hecho una ecografía y sabía. Pero mi marido andaba tan mal, él andaba tan nervioso con el tema de la pierna. Y bueno,
Así que nace mi hijo, un hermoso bebé, 7 mesino, pero nació el día de Santa Clara, así es el día de la capilla que yo había soñado. Y tan bebé, tan lindo, sanito, bendecido por Dios, crece, no, nunca tuvo un problema. Tal así que cuando yo fui a tenerle a él en ese hospital, el anestesista me estiró el pelo para mí que estaba borracho, me quiso pegarme, la enfermera también. Pasé una prueba muy dura, pero gracias a Dios, yo le rezaba la coronilla de la misericordia hace tiempo ya. Entonces le pedí al divino niño Jesús que le protegiera a mi bebé y la coronilla. Así que mi bebé nació sanito, nos fuimos de ahí a los pocos días porque los médicos me decían, no, vas a estar mucho tiempo acá, le 7 mesino. Pero los médicos nos explicaban que él día a día iba aumentando el peso, que era bien gordito quedó. Así que a los 9 días me vine a mi casa. Creció mi besano, hoy en día él tiene 16 años y tiene casi 1,90 m. Es un gigante, un hermoso, buenísimo, buen hijo. Y bueno, y vuelvo al tema de los servidores. Y me eligen como servidora, las candidatas servidoras de ese grupo, pero yo antes de eso yo le dije a la que estaba en ese momento de servidora que yo no iba a ser servidora porque mi esposo tenía que operarse la pierna, que esto y que lo otro. Y ella me dijo, bueno, Dios dirá. Así que yo me agarré de la pierna de mi marido y dijo, no, yo ahora cuando llegue el momento le decía que yo no puedo y no puedo, que elijan a otra. Así que me agarré de la pierna de mi marido y le iban a operar él en otra ciudad con el método de no sé, la robótica, algo así. Bueno, la cuestión es que llegó ese día que le tenían que operar, no le operaron, la pierna de él no le dolía más, inexplicablemente. Así que yo le dije, yo no le voy a contar nada en el grupo porque si yo cuento, me van a poner de nuevo como candidata a servidora. Yo no es que no quería hacer, yo tenía miedo porque yo decía que yo era una burra, no sabía nada, ni cantar, ni nada. Y, y bueno, lo que uno sabía que es Dios el que hace todas las cosas. Así que cuando me di cuenta, yo estaba contando todo, que mi marido no le iba a operar y que esto y que lo otro, y que, todo aplauden, ahora sí solo. Bueno, llegó el día de elegir la servidora al voto. ¿Quién sale? Yo, en la primera vuelta. Yo estaba contenta, pero a la vez tenía un miedo, temblaba y transpiraba las manos frío. Y bueno, me decía la servidora, no te preocupes, yo también estaba igual, peor. El Espíritu Santo te va a guiar y por alguna razón. Y ya, bueno, mi papá ya había fallecido y mi mamá cuando mi papá falleció, mi hermano mayor se le obligó más o menos que ella quede adventista. Dijo, mamá, vos tenés que ser adventista porque tu mamá era adventista, así que mi mamá se hizo adventista y se bautizó en esa iglesia, mi papá ya había fallecido. Y bueno, pero yo nunca la abandoné a mi mamá, siempre me iba y me iba y me iba, estaba con ella, así. Nunca le dejé, le amé, siempre le besaba y estaba con ella. Y ella iba en esa iglesia. Y después un día a ella le salió una herida horrible en toda la cara. Dice que era leishmaniasis, pero en ese momento nadie sabía, los médicos no sabían qué era una cosa horrible. Entonces ella iba en esta iglesia dentista, se sentaba en el banco donde están supuestamente las viudas, porque ellos ponen las viudas a un lado, los viudos ahí, y la soltera acá, las casadas allá. Y bueno, para que todos sepan que esa estaba viuda, que ella está soltera, que él está casado. Y bueno, mi mamá se va y se sienta al lado de esta señora, se levantan todas pensando que mi mamá no tenía lepra. Y mi mamá se siente rechazada y se siente dolida, se levanta y sale de ahí, nunca más vuelve, se va. Y yo me voy esa tarde a su casa, pues siempre me iba allá a verle, a pesar que tenía mi trabajo en la peluquería, siempre le iba a ver a mi mamá, nunca le dejaba sola. Mami, ¿qué te pasó? Y ella estaba llorando, me dijo, me contó lo sucedido. Le digo, mamá, no te preocupes, ellos no saben, le digo, y no saben, le digo, lo maravillosa que vos sos, le dije. Y bueno, y así, y le hablaba siempre maravillosamente a mi mamá, y le digo, y así que le invité a ella, empecé a invitarle a ella, mamá, y a un grupo donde yo conocí, así, así, o quería ir. Y bueno, y una señora, la que era de intercesión, ya me escuchó en el grupo que yo siempre pedía por mi mamá, por mis hermanos. Y me dice, Dios te escuchó por tu mamá, me dijo, tenés que orar y ayunar y esperar.
Así que hice el ayuno, esperé. Un martes mi mamá me llama. Me dice, hija, ¿vas a ir hoy al centro? Le digo, sí, voy a ir, mami. Bueno, yo voy a ir. Así que la esperé ella al centro y ella estaba allá, en la catedral. Mi mamá no se paraba más en la catedral porque como los adventistas te meten que ahí en la casa más o menos del enemigo, y ella estaba ahí. Ya me llamó la atención. Le digo, hola mami, ¿cómo estás? Y bien, me dijo, hoy voy a empezar el grupo con vos. Y mi mamá ese día empezó el grupo de oración. Nunca más se fue hasta el día de su muerte. El día que mi mamá murió, fueron un regalo que Dios, yo ya era servidora ahí ya era servidora. Mi mamá feliz cuando me eligieron servidora, pero solo me dijo que no me vas a poder acompañar más hasta el colectivo, porque yo siempre la acompañaba ella hasta el colectivo, tomaba el brazo, le llevaba, ella estaba bastante enferma, mi mamá, era diabética, le salían como unas heridas en las piernas. Entonces yo, pero ella estaba feliz, me decía, ay hija, hoy llegaste, dijo, qué lindo, tu papá tiene, está contento en el cielo, dijo, mira si te viera, me emociona, si tu papá te viera. Bueno, empezaba a llorar, pero me emociona porque mi papá era lo que quería. Bueno, así que ella vino 6 meses. A los 6 meses servidora, mi mamá se complica la diabetes. Le empezaron a internar, que iba y que venía, pero ella siempre estaba contenta. Y ese lunes yo me había ido a un retiro, que hace acá de retiro de formación. Había ido un jueves, me fui a despedirme de ella y ella me dijo, hija, ¿te vas? Sí, mami, tengo que hacerle el retiro de formación para ser una mejor servidora, como Dios quiere. Bueno, hija, me bendecime, me dijo ella. Me gusta que vos me bendiga, hija. Bueno, le bendije, ella me bendijo también, me fui. Y el sábado me enteré que ella estaba mal, mal ya. Y le digo al sacerdote, a este sacerdote carismático, padre, le digo, mi mamá está mal, yo me voy a ir. Y él me dijo, ¿quién está con tu mamá? Mi hermana, le digo, por mis hermanos que eran adventistas, como mi mamá se hizo católica, no le visitaban casi más, ni le iban a ver. Y ese era el dolor de ella, por eso el azúcar cada vez le subía más. Y bueno, entonces el padre me dice, iba a dar la prédica, no sé si alguna vez usted escuchó María Elena Curuchet, una mujer que tiene el don de sanación interior, maravillosa, es algo maravilloso. Y en el YouTube creo que está ella, María Elena Curuchet, y no iba a dar ese retiro de formación. Entonces el padre me dijo, bueno, usted viva este retiro, que nunca más va a volver a vivir esto que Dios le llamó, y su mamá deje que su hermana se ocupe de ella, me dijo. Te ocúpese de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de su mamá. Y yo igual seguía angustiada porque mi mamá para mí era mi amiga, así que bueno, eso voy a hablo con esta señora María Elena Curché que justo venía. Y ella me preguntó, ¿dónde está tu corazón, hija? Y le digo, está acá y está allá. Y bueno, entonces solo vamos a orar, me dijo. Vamos a orar, viví este momento de oración que vamos a empezar y el Señor te va a decir. Y bueno, al rato me llama mi hermana, me dice que se estaba yendo con mi mamá, que se había mejorado para la casa. Así que me quedé tranquila, seguí el retiro y quería volver un poquito que me vino ahora. Esa parte que yo le conté que mi mamá cuando estaba embarazada de mí que me quiso abortar. Fue en ese tiempo que ella volvió a la iglesia, la Virgen María, yo estaba orando de rodilla, el rosario, ella me mostró. Y yo no sabía que mi mamá me había hecho eso, yo no sabía. Entonces me mostró eso y me dijo, tenés que ir al cementerio. Bien claro, yo escuché la voz de la Virgen María. Tenés que ir al cementerio, rezar el rosario en la tumba de tu papá y luego anda a la casa de tu mamá. Era un domingo. Y lo hice así. Le dije a mi esposo que me lleve. Me fui a la casa de mi mamá y llegué allá. Le dije, mamá, mami, Leo, la Virgen pide que nosotros recemos rosario. Ah, bueno, vamos a rezar, me dice. Vamos a rezar, ay, qué lindo. Y me gusta que vos cantes también porque tenés linda voz, me dijo. Siempre ella me decía, vos tenés linda voz, me gusta. A él le encantaba que le cante. Y bueno, así que cuando llegué en el segundo misterio, ella se largó a llorar, 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 lloraba mi mamá. Y me abrazó, me dijo, hija, yo te pido perdón. Yo, ¿qué pasó, mami? No tiene nada que pedirme perdón. Sí, sí, tengo que pedirte perdón porque cuando yo estaba embarazada de vos, unos 4 meses, yo quise abortarte y es un pecado grave. Eso yo aprendí con los tiempos, que eso no se hace. Aprendí en el grupo, aprendí allá.
Y el padre Armando, que era el padre carismático, me dijo que eso no hay que hacer, el padre Armando Vera, no hay que hacer. Y bueno, yo te pido perdón, y así que no, yo también le pedí perdón, y yo, mami, si no fui alguna vez a hija que vos, no, hija, vos siempre fuiste una buena hija, siempre estaba ahí con ella, ¿viste? Mi otro hermano, por la religión, y la que más estábamos ahí cuidando siempre mi mamá era mi hermana María Esther, que yo le conté que es rebelde, que ella es rebelde, ella ama a Dios, pero no necesita, dice que hay ninguna iglesia, y mi hermana María Rosa también está totalmente alejada de la iglesia, dice que ellos no creen en la iglesia, para ellos es un templo, eso hacen. Yo le digo, qué peligro de las sectas, ir en una secta, abandonar pero nosotros hicimos todo eso por ignorancia. Y bueno, pero gracias a Dios, yo oro por ello y sé que sé que si ustedes también oran, piden por mi hermano, Carlos, Juan, Francisco, Rosa, Esther, María Esther, y bueno, sé que ellos van a regresar con la oración de todos. Y bueno, y eso voy a contar rápido para hacerla más corta. Hace más o menos un 10 años estaba rezando, no estaba rezando, era temprano, mi esposo se había despertado y se va a preparar el mate, ese que yo le hablaba al mate. Era las 6 de la mañana, estaba llegando la primavera. Y yo eh, me quedo acostada, así como dormitando, haciendo un poco de fiaca, como dicen acá. Y siento esa presencia en toda mi pieza. Estaba esa presencia, se me apareció la Virgen María. Le vi a ella en cuerpo como maravillosa. Yo me quedé, ese olor a rosa, maravilloso, maravilloso, que impregnó toda la casa, todo el terreno, era más o menos de mi casa se sentía ese olor una cuadra. Y tal así que vino un señor que era pentecostal, estaba haciendo una loza en mi casa y dice, ese olor, ese perfume usted tiene rosa, no, tengo, ese hombre era, él incluso decía a mi esposo, su señora tiene algo especial, decía siempre, hay algo especial cuando ella habla, cuando ella comunica las cosas de Dios, hasta casi me convence, dice que la Virgen, porque yo no creo tampoco en la Virgen, los pentecostales, tal así que mi hermano más chico, como le digo, totalmente consagrado, mi papá le consagró él así por palabra a la Virgen por un problema de salud, pero oye, el pentecostal no quiere saber nada de la iglesia católica, mucho menos la Virgen, ni de los santos, peor. Pero bueno, y entonces la Virgen se me apareció en mi habitación, mi marido se había ido a, a la cocina a hacer al baño primero, pues se iba a hacer preparar el mate. Y ella me apareció grande sentada en un trono, toda de rosado, su pelo era cobrizo largo que tocaba la cintura. Y me dijo, hija, Julia me dijo primero, hija me dijo, yo te amo, yo te amé siempre, me dijo. Yo te amo y te voy a amar para siempre, me dijo. Y se quedó un rato mirándome. Yo temblaba, porque era muy fuerte su presencia. Y eso fue lo que ella me dijo. Me levanté, le quise contar a mi marido, pensó que yo estaba media loca, encima que él ya venía medio pensando que yo estaba media chiflada. Y dijo, soñaste nomás. Entonces yo me di cuenta que ya no tenía así contando mal. Entonces fui y le conté al sacerdote. El sacerdote me dijo, no cuente a muchas personas eso porque hay gente que no cree, piensa que no es que usted... Y bueno, yo había tenido varios sueños como reales con el Espíritu Santo, con las tres Santísima Trinidad. eh, y bueno, y cuando pasa todo eso, todo hasta mi vecino me decía, ¿qué olor a rosa? ¿Vos tenés rosa? No, no tengo rosa, le digo. ¿Y qué olor fuerte a rosa? Y viene mi mamá ese día, olor a rosa y le conté a ella, mi mamá emocionada, porque mi mamá siempre se emocionaba con las cosas de Dios. Y, y bueno, así voy cortando por ahí para hacerle más corta. Me termino como servidora, el Señor me da ese regalo de ser servidora. Empiezo a servir con bastante miedo, como dicen, no sé si miedo, pero era como hacerlo bien. Así que mis dos colaboradoras que el Señor me dio, ustedes que son una renovación carismática saben lo que es de lo que yo estoy hablando.
Y bueno, al poco tiempo yo sentía siempre que la Virgen estaba al lado mío, siempre, siempre, siempre pidiéndome el Espíritu Santo para cantar, en todo era, yo sentía su presencia, tal así que cuando empezaba a orar me paraba de pie, mis colaboradoras juntos, y cuando levantaba la mano, muchas ovejitas empezaban a tener descanso en el Espíritu, le llevaba delante el sagrario, tenían descanso el espíritu, algunas caían así de cara y yo estaba impresionada con el poder de Dios, del Espíritu Santo y muchas veces pensaba que se lastimaba la cara y nada, se levantaban perfectos, decían del gozo, la paz, creció ese grupo, Dios me dio esa gracia, esa bendición de ver ese grupo, muchísimas ovejas, ovejitas que decimos nosotros. Así que antes de terminar mi servicio como servidora en ese grupo, las ovejitas tenían un amor especial y más con todo lo que me había pasado con la muerte de mi mamá muere y todas ellas fueron, rezaron, cantaron el velorio de mi mamá. Los adventistas que estaban ahí, los pentecostales salieron para afuera enojados y mi hermano también despotricando veneno diciendo que yo era una demoníaca más o menos dijo, y que yo hacía todas esas cosas, que por mi culpa mi mamá se iba a ir al infierno, y un montón de cosas hicieron. Entonces el domingo, mi mamá muere un día lunes, el día martes ellos traen todos los pastores, primero los adventistas que predicaron, que conviértanse, por si no se van al infierno, en el velorio de mi mamá hicieron todo eso. Y más tarde vino el pentecostal también, el Espíritu Santo y no sé qué, bueno, y yo estaba enojada, y mi marido dijo, no, te enojes, déjale nomás, ellos hacen eso nomás para... Y bueno, pero cuando nosotros rezamos, la iglesia que vino el diácono a rezar, ellos salieron todos para afuera, burlándose, riéndose de todo lo que yo hacía, el diácono hacía, pero mi hermana, que es católica, mi hermana, una de mis hermanas es evangélica, ella es una mujer muy de la iglesia, dijo, no hagas caso, déjale nomás, dijo, ellos hacen esas cosas porque no conocen nada, están confundidos. Y sí, y así vinieron las coordinadoras de intercesión, todas a rezar por mi mamá. Mi mamá murió en un regalo de Dios. Dios me regaló todo esa gracia ese día. A los 6 meses muere mi mejor amiga también que iba en ese grupo. Tenía un cáncer, había sido, y ella no se trataba, que muere. También le hacen el grupo, no conocía la renovación carismática y por medio de nuestra amistad, bueno, le invité, fue. Así que la hermana que estaba muy metida también en curanderismo, en brujería, también le invité, fue hasta el día de hoy, está por la gracia de Dios. Y bueno, esta amiga mía, que Rosa, fallece de cáncer al año de la muerte de mi mamá. Fue bastante duro, pero bueno, yo siento que era una amiga, una hermana para mí, más que mi hermana, pues siempre estaba al lado mío, me ayudó muchísimas cosas, pero bueno, llegó su tiempo y se tuvo que ir. Así que bueno, terminé mis 3 años, las ovejitas me prepararon una fiesta del día de mi cumpleaños, que es el 6 de octubre, una fiesta con regalos, rosas, torta, fue un regalo de Dios. Y el día de la madre también, nos juntamos todos los grupos que nunca más, nunca, nunca más volvió, tal así que nuestra renovación carismática que acá en Oberá, en esta ciudad, en la diócesis de Oberá, está prácticamente destruida porque el obispo no es un hombre malo, pero no es mucho que le gusta el tema de la renovación y empezaron a ver quejas, chisme de las mismas servidoras que habían ahí, que se iban a quejar una de la otra. Y bueno, este sacerdote que era el carismático que le conté, que me ayudó muchísimo a hacer conocer el Espíritu Santo, se fue le trasladó este obispo a él a otra ciudad, un pueblito que es una chacra, le mandó ahí como medio castigado y trajo un sacerdote de Córdoba, la ciudad de Córdoba, acá nuestra, no es malo, pero no conoce la renovación, entonces como que le puso bastante de penitencia a los grupos, prácticamente están todos destruidos, van cuatro o tres, cuatro ovejitas, alguna una, dos, hasta la oveja, la servidora, la colaboradora nada más. Y el grupo ese que yo iba, yo no pude ir más porque la servidora que eligieron me hacía la vida imposible. Realmente yo le digo, mira, quedó ella y otras señoras más de candidata, bueno, salió ella, se estaba herida, no estaba sana, eligieron a esta señora porque era la amiga de,
Bueno, yo pienso que el Señor le eligió porque le dio una oportunidad como nos da todo para hacer bien las cosas o algunos hacen mal. Yo pedí a Dios con todos como yo le contaba, mis muchísima dificultad de ignorancia y como le conté, le pedí al Señor y a la Virgencita que me hagan hacer bien las cosas como Dios quiere, que Dios es el que haga a mí, no yo, sea Él, no el yo. Y bueno, esta servidora cuando eligieron, ella, la primera persona que ella corrió fue a mí. Y me hacía la vida imposible, hablaba mal de mí y así inventaba cosas. Le corrió después a mi amiga también, les insultaron la vereda. Y, y bueno, yo les perdoné. Como yo le conté hace poco, hice el ayuno de 40 días. Y en ese ayuno de 40 días que yo hice ante Navidad, el Señor me dijo que yo tenía que pedir perdón a la gente que me había hecho daño en el día 35. Así que llamé a una señora que éramos muy amigas, también de la renovación carismática. Su marido estaba muy herido, pues su marido, que fue uno de los coordinadores de la renovación carismática, dejó todo para ser homosexual. Bueno, falleció él de una manera bastante fea, falleció este señor, pero el día de la misericordia, Dios tuvo misericordia de él y los sacerdotes pudieron verle. Era un hombre que tenía un don maravilloso, maravilloso, y él la señora, él que era mi amiga. Y bueno, después cuando ella estaba herida con este hombre, un día viene a mi casa, me agrede, me insulta, yo no sé, por celo, ella no quería que yo me diera con ninguna otra persona. Así que eh, quedamos mal. Yo no le quería ni ver a ella ni ella a mí. Y íbamos a la iglesia con tremendo pecado porque Dios dice que nosotros tenemos que estar bien. Así que en el ayuno del día 35, la Virgencita me habla de nuevo, me dice que tenía que pedirle perdón a esa señora, que fue mi amiga, una hermana. Yo le dije, ¿cómo yo le voy a pedir perdón si fue ella la que me vino a insultarle? Y Jesús dice, no consiste en amar en el que te ama, sino en aquel que no te ama. Tenés que ir. Yo, ay, no, mira que si me corre hace como 5 años. Ella ni me mira ni me saluda, pero hoy es el día y yo voy a estar allá. Mi hijo Jesús está allá, el Espíritu Santo está obrando allá, allá. Así que bueno, me levanté después de la oración, me hice la loca que me había olvidado, me preparé para irme al centro, porque mi esposo me esperaba en el centro para comprar pintura para la casa. Era temprano. Así que cuando me di cuenta esa voz de nuevo interior, para allá, porque esa señora ve enfrente de mi casa. Y me fui, me tuve que ir. Y golpeé la mano, temblaba, temblaba. Y ella sale, la señora, me dice, oh, ¿qué pasa? ¿Quién? ¿Y vos? Y yo le digo, necesito hablar urgente con vos, algo muy, muy, muy serio, muy delicado. Bueno, bueno, espérame que lavo mi cara y ya salgo. Así que bueno, sale, me abre y me dice, ¿qué pasó? Me hace pasar toda la sala, abrió la puerta. Y yo le dije, yo te vine a pedirte perdón de rodillas. Y el Señor me hizo arrodillarme. Me arrodillé y le dije, te voy a besar los pies, porque yo no soy quien para lastimarte a vos, ni a tus hijos, ni a nadie. Y ella se largó a llorar, lloraba, 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 lloraba. Y también, bueno, nos reconciliamos para la gloria de Dios. Hasta el día de hoy quedamos bien, ya hace un tiempito, fue en diciembre ahora. Y le pedí perdón también a la señora de al lado que teníamos bastante por ahí roce. No sé si roce o era, qué sé yo, viste, era yo, era ella, no sé, no importa, viste. Pero también le pedí perdón a esta señora y ella también me dijo, yo soy la que tengo que pedirte perdón. Y después a la familia de mi esposo también, a la hermana, y como yo le conté que me había hecho muchísimas cosas, ella se separó de su esposo, entonces estaba enojada con todo el mundo. Le pedí perdón, le dije si yo no fui esa cuñada para ella, esa persona de Dios, que ella. Y bueno, me dijo, no, Julia, ¿cómo no? Yo te tengo que pedir perdón, ¿no? Yo le digo, yo te voy a pedir perdón. Y así, después mi cuñado también se habían alejado. Cuando yo empecé en la iglesia, se alejaron, vinieron nunca más a mi casa, apenas si me saludaba. Y él, que era el hombre que me había traído el rosario, era el catequista, se le conté la mano. Mi esposo se casó con una mujer pentecostal, libre. Y bueno, no sé, viste. Y le pedí perdón a ellos. Así que bueno, ellos igual no vienen a mi casa, viste. Eso pasó todo en diciembre, no vienen. Pero me dijo una persona de la iglesia, me dijo, vos ya hiciste ahora, ahí le toca a ellos, si ellos son cristianos, personas que aman a Dios,
ellos van a entender las cosas de Dios, porque Dios dice, ámense unos a los otros como yo los he amado, como yo, como Jesús. Y si nosotros no estamos haciendo eso, es inútil, vana toda nuestra, lo que hacemos. Es inútil, porque por el amor vamos a ser sanados, salvados, vamos a entrar al cielo, por el amor, por medio del amor. Porque Jesús dice, el que mucho perdona, mucho ama, ese es el que le agrada a Dios. Así que bueno, hermanito Arturo, eso es todo. Hay mucho, pero bueno, para no hacerlo más largo. Y me gusta muchísimo todos los videos. Yo escucho, te estoy esperando al momento que digo, ojalá que mucha gente se animen, cuente su testimonio, porque el testimonio, yo como le decía siempre al grupo, el testimonio es el que ayuda a que muchos se acerquen a Dios. Y mira, yo empecé con, ay, nerviosa y ahora estoy realmente tranquila, que el Espíritu Santo realmente y la Virgencita está acá para la gloria de Dios. Eso es todo, hermano Arturo. Amén. Gloria a Dios, hermana. Pues qué bonito testimonio, muy interesante, hermana. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. ¿Y cómo está su corazón ahorita en este momento con el Señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Alegre, llena de espiritualidad? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios. Yo bien, estoy yendo en otro grupo ahora. Bien, y sigo en la renovación carismática. Estoy yendo, ahora conocí un sacerdote que venía de una parroquia que se llama San Pantaleón, que también fue como una cosa de Dios. Este sacerdote hace el ayuno de 40 días y invitó a la gente a hacer el ayuno de 40 días, pero yo ya había terminado hacía poquito, así que invité a muchas amigas mías que hicieron ese ayuno de 40 días. Yo pensé que era imposible, pero sí se puede. Es a pan y agua, y en el grupo Rúa, no sé si alguna vez escuchó hablar del grupo Rúa, Sí, sí, claro. y bueno, ahí, y bueno, y este sacerdote confiesa, te confiesa, con el examen de conciencia, es algo, es como el cura de Ars, así es, tiene ese don, ese carisma, puede ver todos tus pecados, lo que vos no confesaste no fue reparado, así que me voy un día a hablar con él y me da el examen de conciencia, cuando entro, rodilla, me pone el inclinatorio, eso para arrodillarse, le ves al sacerdote y le ves a Jesús. Se llama Padre Matías, pido que oren por él porque hay muchas personas en esa comunidad que no entienden, ¿viste? Que la confesión es lo que nos sana a nosotros. Yo aprendí eso, aprendí, era una burra, pero Amén. aprendí y Gloria a gracias Dios. al Espíritu Santo, ¿viste? Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Y bueno, para saber qué hora es ahorita en Argentina, hermana. 21:40. Las 9:40. Gloria a Dios. Aquí son Sí, llevamos sí, cuatro sí. horas de diferencia. Gloria a Dios. Pues, Ah, sí. hermanita Julia, le agradezco muchísimo que haya abierto su corazón para compartirnos este testimonio. Muchas gracias, hermanita. Bueno, le he invitado a otras amigas mías también que sí se animan a dar testimonio, que quieren dar, pero tienen por ahí también de la gloria del Señor que hizo en sus vidas. Así que bueno, muchas gracias y muy buenas noches. Que Dios le bendiga muchísimo su audiencia y que muchos se animen a dar testimonio. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, gracias por Gracias. este momento. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado un testimonio muy sorprendente, muy bonito. Te voy a pedir, por favor, que lo compartas y que si tú tienes un testimonio, pues escucha lo que dice mi hermana Julia. Háblanos, compártelo para que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.